Mr. Screamington presenta Drácula, de Bram Stoker, adaptado y narrado por Mr. Screamington. La luna colgaba en el cielo como un ojo pálido y moribundo. Debajo de ella, una sombra avanzaba en la soledad de los Cárpatos, una figura que no pertenecía a ese lugar. Jonathan Harker, un abogado inglés, había viajado cientos de kilómetros desde su hogar para cumplir con un deber. Su cliente, el conde Drácula, lo esperaba en su castillo para formalizar la compra de una propiedad en Londres. Pero había algo en el aire, en los susurros de los ancianos en la aldea, en los ojos asustados de los niños que lo veían partir. Algo que le revolvía el estómago y le hacía preguntarse, ¿de verdad debía haber venido? La diligencia se sacudía violentamente mientras atravesaba los caminos empedrados. Harker sintió el impacto de cada roca en su asiento, pero lo que más le inquietaba no era el traqueteo, sino el silencio de los demás pasajeros. Se abrazaban a sí mismos, murmurando oraciones en un idioma que él apenas comprendía. Cuando preguntó por el castillo, todos callaron. Una anciana temblorosa le ofreció un rosario, murmurando con voz ahogada: «Téngalo, guárdelo, y si ve los ojos rojos en la oscuridad, corra». Jonathan lo rechazó con cortesía, sin saber que ese simple gesto sellaría su destino. Cuando la diligencia lo dejó en la última posada antes del castillo, el cochero se negó a seguir adelante. «No viajamos de noche, no hacia ese lugar», dijo el cochero. Y entonces llegó. Desde las sombras emergió una segunda carreta, negra como la boca de un lobo, tirada por caballos de ojos brillantes. El cochero era alto y delgado, cubierto por una capa oscura que lo envolvía como un sudario. Harker subió y el viaje continuó. El bosque parecía cerrarse sobre ellos. Los árboles, retorcidos, eran como garras que arañaban el cielo. El aire estaba cargado de un aroma dulzón y rancio, como flores podridas. Y entonces lo vio. Sombras, deslizándose entre los árboles. Ojos brillantes que parpadeaban en la maleza. A veces parecían estar más cerca, a veces justo al lado de la carreta. «Solo son lobos», se dijo, intentando convencerse. Pero los lobos no caminan erguidos y no sonríen. El cochero nunca habló, solo guiaba a los caballos por senderos imposibles, cruzando estrechos puentes de madera y túneles de piedra que parecían bocas abiertas en la montaña. Entonces, de repente, la carreta se detuvo. Harker levantó la vista y lo vio. Ante él se alzaba una fortaleza oscura, un castillo antiguo y macabro, con torres que se alzaban como dedos huesudos, rasgando el firmamento. Sus ventanas eran negras, vacías, como ojos que lo observaban sin parpadear. Cuando bajó de la carreta, giró para agradecer al cochero, pero la carreta había desaparecido. No había huellas, ni sonido de caballos alejándose. Nada, solo el castillo, esperándolo. La enorme puerta de hierro se abrió con un chirrido lastimero. Dentro, una tenue luz de candelabros parpadeaba, y allí, de pie, enmarcado por la penumbra, estaba él, el conde Drácula. Era alto, esbelto y vestía completamente de negro. Su rostro no parecía el de un hombre. Su piel era tan pálida que parecía mármol, sus ojos de un rojo oscuro, como si hubieran sido bañados en sangre coagulada. «Bienvenido a mi hogar, señor Harker», dijo con una reverencia lenta y elegante. Su voz era grave, pero suave, como un susurro que se deslizaba bajo la piel. El conde no tenía sirvientes. Nadie apareció a recibir las maletas. Nadie sirvió la cena, pero los platos estaban llenos. Jonathan cenó solo, mientras Drácula lo observaba con una sonrisa demasiado amplia. Sus uñas, largas y afiladas, repiqueteaban contra la mesa de madera.
Mañana hablaremos de negocios, dijo el conde. Pero por ahora, descanse. Jonathan se retiró a su habitación, pero algo no estaba bien. Las puertas no tenían cerradura, y cuando apagó la vela, escuchó pasos, lentos, suaves, justo afuera de su habitación. Al día siguiente, Jonathan intentó explorar el castillo. Todo lo que encontró fueron pasillos interminables y habitaciones vacías cubiertas de polvo, sin sirvientes, sin sonido de vida. Solo el conde, siempre observándolo. Los días pasaron y la sensación de encierro se volvió insoportable. Intentó abrir la puerta principal, cerrada. Intentó llamar desde una ventana, pero el castillo estaba rodeado de un abismo de roca. Y entonces, una noche, lo vio. Se había despertado de madrugada sintiendo un escalofrío. Algo en el aire era distinto. Se acercó a la ventana y miró hacia abajo. Lo que vio lo dejó sin aliento. Drácula. No caminaba, no descendía por una escalera. Se arrastraba por la pared como un insecto monstruoso. Su capa ondeaba como alas negras. Sus manos, con garras afiladas, se aferraban a la piedra con una facilidad antinatural. Su cabeza estaba girada en un ángulo imposible. Jonathan sintió que la sangre se le helaba en las venas. Eso no era un hombre. Era algo más. Algo que no debería existir. Y ahora lo sabía con certeza. Estoy atrapado. En la guarida de un monstruo. Condena se instaló en el pecho de Jonathan Harker como un peso insoportable. No era un invitado, no era un huésped, era un prisionero. Intentó mantener la compostura, fingir que nada había cambiado, que aún podía razonar con su anfitrión. Pero el conde Drácula lo veía, lo sabía. Los días se deslizaban entre la vigilia y el delirio. Harker desayunaba solo, siempre con la sensación de que algo lo observaba desde los rincones oscuros. El conde aparecía solo por las noches, como si la luz del día le resultara intolerable. Espero que su estadía sea placentera, decía con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Pero Jonathan ya no podía ignorar los signos. Los espejos del castillo estaban cubiertos o rotos. Los sirvientes no existían, y cada noche, los pasos, esos malditos pasos afuera de su habitación. El castillo era un laberinto de sombras. Jonathan intentó encontrar una salida, pero cada pasillo parecía conducirlo de nuevo al mismo punto. Cada puerta cerrada, cada ventana, un abismo. Entonces, una noche, decidió arriesgarse. Mientras el castillo dormía, Jonathan recorrió los pasillos con pasos temblorosos. Una puerta, diferente a las demás, llamó su atención. No estaba cerrada. Dentro encontró un salón cubierto de polvo, con un aire de abandono total. Pero había algo más. En el centro de la habitación, sobre una mesa de mármol, descansaban 3 ataúdes. Y no estaban vacíos. Jonathan retrocedió, el corazón martilleándole el pecho. De entre las sombras emergieron figuras. 3 mujeres de una belleza inhumana, con piel pálida como la muerte y labios rojos como la sangre fresca. «Pobre criatura», susurró una de ellas, acercándose. Jonathan no pudo moverse. Sus cuerpos flotaban con gracia antinatural, deslizándose hacia él con ojos ávidos. Una de ellas alargó la mano, sus uñas rozando su cuello. «Él es mío». La voz del conde retumbó como un trueno. Las figuras se detuvieron, gimiendo como bestias frustradas. Drácula apareció en el umbral, su sombra extendiéndose por la habitación como un espectro viviente. «Fuera de aquí», ordenó, y las mujeres se disiparon entre las sombras. Jonathan cayó al suelo, jadeando, pero el conde no lo miró con furia. Sonreía. «Debes descansar, querido amigo.
Aún queda mucho por ver. Jonathan comprendió que debía huir. Esa misma noche, esperó a que el castillo cayera en silencio, corrió por los pasillos, bajó escaleras, buscó la puerta principal. Estaba cerrada. Desesperado, escaló hasta una ventana. Miró hacia abajo. La caída era mortal. Pero entonces un sonido, un rasguño en la piedra. Giró la cabeza y lo vio. Drácula, trepando por la pared como una araña monstruosa, con los ojos fijos en él. Jonathan se lanzó hacia atrás, tropezando con un mueble. Su mente gritaba una sola palabra. La locura y el horror lo envolvieron. La certeza de que, si no escapaba ahora, jamás lo haría. El alba estaba cerca, y con ella, tal vez, una oportunidad. Pero el castillo no lo dejaría ir tan fácil. La salvación no llegó con el amanecer. Jonathan Harker abrió los ojos entre la humedad y las piedras frías. Su cuerpo estaba quebrado. Su mente, aún más. No sabía cuánto tiempo había pasado. El castillo no tenía relojes, no tenía días, solo tenía noche. Su último intento de huida había fracasado, pero no estaba muerto. No, aún no. Desde entonces, todo cambió. El conde ya no se ocultaba. Caminaba libremente por los salones, como si el castillo fuera solo una extensión de su voluntad. Su figura proyectaba sombras más largas de lo posible, y donde pasaba, la oscuridad se volvía más densa. El aire era más espeso, el miedo más profundo. Jonathan, demacrado, observaba desde las rendijas de su prisión. Y una noche lo vio. Desde la torre más alta contempló el patio del castillo. Carruajes oscuros, caballos negros como la desesperanza, y en el centro varias cajas de madera, siniestramente comunes. No eran ataúdes, no del todo. Eran recipientes, cargados de tierra, tierra de su patria, la tierra donde los monstruos duermen. Era Drácula, preparando su viaje. «Londres será mía», murmuró el conde de espaldas a Jonathan. «Una ciudad vibrante, llena de vida, de carne, de sangre, y tan poca fe que los proteja». Y luego, como si Jonathan ya no existiera, se marchó. Esa noche, Harker supo que no tenía elección. Si el conde llegaba a Londres, todo estaría perdido. La muerte caminaría por las calles con bastón de plata y sombrero de copa, y la sangre fluiría como el vino en un banquete maldito. Así que lo intentó una vez más. Con las últimas fuerzas que le quedaban, se arrojó, saltó desde las almenas del castillo al abismo helado. La caída pudo haberlo matado, pero el río lo arrastró como un brazo oscuro. Días después, su cuerpo fue encontrado a orillas de un monasterio, casi muerto, delirante. Las monjas lo cuidaron y cuando pudo hablar, escribieron su historia, una advertencia, una plegaria, una maldición. Mientras tanto, en Londres, Lucy Westenra soñaba con un hombre de ojos rojos, un hombre que la observaba desde su ventana, aunque viviera en un tercer piso. Cada noche despertaba más pálida, más frágil, y con 2 marcas en el cuello. Su amiga, Mina, intentaba consolarla. Le escribía cartas a Jonathan, cartas llenas de angustia que nunca fueron respondidas. Y entonces, el Demeter llegó a puerto, una silueta espectral flotando entre la niebla del amanecer. El casco del barco estaba astillado, la vela desgarrada y la tripulación desaparecida. Al abordar, los trabajadores del muelle no encontraron ni una sola alma viva, solo un cadáver atado al timón, sus ojos abiertos, fijos en el horror. A su lado, un diario, empapado de sangre seca.
Una sombra vive en la bodega, no habla, no respira, solo espera y elige. Página tras página el capitán relataba cómo sus hombres desaparecían, cómo escuchaban pasos entre las cajas, cómo despertaban con heridas inexplicables, hasta que solo él quedó. Y entonces, el silencio. El Demeter encalló por sí solo, como guiado por una voluntad oscura, y de entre las sombras saltó algo negro, musculoso, silencioso. Parecía un perro, pero no tenía ojos, no respiraba, y su sombra era demasiado larga para ser real. Londres no lo vio llegar, pero lo sintió. Esa noche la niebla no se disipó. Se arrastró por las calles, se filtró por las grietas, y en cada esquina dejó un silencio extraño, un vacío. Lucy soñó otra vez, pero esta vez él habló. «Ven conmigo». Despertó con una risa suave escapando de su garganta, pero en sus ojos ya no había luz. Mina la observaba con creciente terror. Lucy ya no era Lucy. Balbuceaba nombres que nadie conocía. Hablaba de cementerios, de puertas que se abrían bajo la tierra, de un amo que caminaba entre las sombras. Y cada noche, Mina encontraba nuevas marcas en su cuello. Mientras tanto, niños desaparecían de los parques. Las madres murmuraban historias de un hombre alto, con sonrisa blanca, que prometía dulces en la niebla. Y en los cementerios, algunas tumbas empezaban a abrirse desde dentro. Las ratas huían del alcantarillado, los perros aullaban sin razón, y los relojes se detenían a medianoche. Londres no lo sabía aún, pero la ciudad ya no le pertenecía. Drácula había llegado, y cada aliento era un préstamo. Volvió a Londres, pero no en tren, no en barco. Fue encontrado en la frontera de Rumania y Hungría, descalzo, vestido con harapos y un diario que no saltaba para nada, como si su vida dependiera de ello. No hablaba, solo temblaba. Las monjas que lo cuidaron dijeron que murmuraba nombres, nombres que no existían. Lo repatriaron en secreto. Mina corrió a recibirlo, pero no reconoció al hombre que abrazó. Sus ojos estaban vacíos, como si hubieran visto algo tan antiguo que no debería existir. El doctor John Seward, psiquiatra de renombre y viejo amigo de Lucy Westenra, accedió a tratarlo. Lo internó en su propio sanatorio, bajo el ala de observación, y lo que leyó en su diario lo cambió para siempre. «No es locura», dijo. «Es una crónica de algo real, algo que no tiene explicación médica». Así fue como John Seward conoció el nombre que definiría el resto de su vida, Conde Drácula. Seward no supo qué hacer, pero supo a quién llamar. Abraham Van Helsing llegó a Londres sin aviso. No venía en carruaje, no venía en tren, simplemente apareció, frente al umbral del sanatorio, bajo la lluvia, con un maletín de cuero viejo y una cruz negra tallada a mano. «¿Dónde está el muchacho?», preguntó sin saludar. «¿Está infectado? ¿Ha bebido de la sombra?». Seward, impactado, solo asintió. Van Helsing se acercó a Jonathan, colocó una flor de ajo en su pecho, trazó un símbolo antiguo en su frente y dijo: «Ha visto al dragón y sobrevivió. Eso no lo vuelve más fuerte, lo vuelve señalado». Van Helsing no era un doctor común. Era cazador de lo impensable, teólogo, científico, exorcista y asesino de vampiros. Con él llegó la revelación. Drácula estaba en Londres. Y no venía solo. Lucy Westenra fue la primera víctima. Su salud se marchitó como una flor sin sol. Cada noche más pálida, más débil, más lejana. Seward, enamorado en secreto de Lucy, no podía entender su deterioro.
Todas las pruebas eran normales, y sin embargo, cada mañana nuevas marcas en su cuello. Fue entonces cuando Van Helsing tomó el control. Esto no es anemia, no es tuberculosis, no es histeria. Es una visita nocturna, repetida, de algo que ya no está vivo. Sellaron la habitación. Colocaron crucifijos, flores de ajo, agua bendita. Pero aún así, Lucy empeoró. Hasta que una noche, su madre la encontró levitando, con los ojos abiertos y una figura negra junto a su cama. La mujer murió del susto. Lucy, esa misma noche, también, pero no por mucho tiempo. Pocos días después, una niña apareció en los muros de una catedral. Una dama hermosa, medio dulces, dijo. Me cantó, me besó el cuello, pero sus ojos eran vacíos. Van Helsing convocó a Jonathan, a Arthur Holmwood, que era un pretendiente de Lucy, y a Sigurd. Los llevó al cementerio y allí, entre tumbas viejas, vieron algo que no debería existir. Lucy, vestida de blanco, sus labios rojos, y en brazos, otro niño dormido. Arthur, ¿por qué me dejaste sola?, dijo. ¿Ya no me amas? Arthur, con lágrimas, alzó la estaca. Jonathan sujetó el ataúd, y Van Helsing leyó en voz alta: que la sombra retroceda, que la carne maldita se disuelva, que el alma regrese. La estaca se hundió. Lucy gritó, pero no con su voz, sino con una carcajada vieja, ajena. El concilio ya despertó, susurró antes de deshacerse. Mina intentó mantenerse fuerte, pero una noche Jonathan no la encontró en su cama. Estaba de pie, en trance, y frente a ella, Drácula. Él la sostenía por el cuello y con la otra mano le ofrecía su sangre. Ya eres mía, aún sin quererlo, murmuró. Cuando yo duerma soñarás. Cuando yo sangre, tú lo desearás. Cuando yo muera, tú vendrás conmigo. Ella bebió y despertó, gritando. El vínculo estaba hecho, pero aún había tiempo. Van Helsing ordenó prepararse para un viaje. No solo debemos destruir al conde, debemos cerrar el círculo. Si el concilio se reúne, no habrá día que nos salve. Siguiendo las visiones de Mina, cruzaron Europa. Cada lugar más helado, más antiguo, más muerto, hasta llegar al castillo. Ya no era un edificio, era una criatura. Respiraba. Sus muros tenían latidos y las piedras gemían. Allí, en el salón central, esperaban 5 tronos, 5 sombras, y al centro, Drácula. Bienvenidos, viajeros. Yo los soñé antes de que nacieran. Ahora serán alimento para la historia. Mina cayó de rodillas. Jonathan gritó. Van Helsing encendió un círculo de fuego. Los no muertos se levantaron y comenzó el juicio. Todo fue confusión, explosiones de luz, símbolos antiguos ardiendo en el aire. Los enemigos eran sombras con voz, cenizas que hablaban, bestias que lloraban como niños. Jonathan encontró el ataúd, lo abrió y allí estaba Drácula, sonriente, con los ojos llenos de desprecio. Van Helsing gritó el conjuro final. Mina alzó la cruz. Jonathan clavó la estaca. Un grito, un rugido. El castillo tembló y el mundo se detuvo por un segundo. Drácula explotó en una nube negra. El concilio se disolvió. Por ahora. Epílogo. Regresaron a Londres, pero algo había cambiado. Mina dormía y a veces murmuraba palabras en lenguas muertas. Jonathan no se reflejaba con claridad en los espejos. Van Helsing desapareció. Sigurd quemó sus notas. Porque el mal no muere,
solo cambia de máscara, y el Concilio de las Sombras aún tiene un asiento vacío.